tocar un tema que se titula la prosperidad económica. Muchos saben que se predica un evangelio de prosperidad. El evangelio de prosperidad es: tú no tienes que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo y tú vas a ser salvo, ¿verdad? Ese es el evangelio de prosperidad. Pero en contrario al evangelio de la prosperidad hay otro evangelio, que es el evangelio de la pobreza. Es el evangelio de la pobreza. Todos nacimos para sufrir, así que aguántate. Y porque eso es, tú allá en el cielo vas a tener vida eterna, vas a tener toda la prosperidad ya con el Señor. Pero aquí estás llamado a sufrir. Ese es el evangelio de la pobreza. Contrario al evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice: tú no tienes que hacer nada, tú vas a ser próspero, porque el Señor te ha dado toda la prosperidad y solamente tienes que creer. Si tú crees, vas a ser próspero. Ese es el evangelio de la prosperidad. Contrario al evangelio de la pobreza. Amén. Entonces, lo importante es que nosotros sigamos todo conforme a la palabra de Dios. ¿Pero qué significa ser pobre? Bueno, vamos a comenzar, como toda palabra, como toda enseñanza, tiene que comenzar con un versículo, porque nosotros exponemos la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros exponemos. No exponemos nuestro criterio, nuestro pensamiento, ni mi parecer, sino lo que dice la palabra de Dios. Los invito a que me acompañen en su Biblia en Ageo, libro de Ageo, capítulo 2, verso 8. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De él es toda la riqueza que hay en la tierra le pertenece a él. Amén. Pero ¿qué significa ser pobre? Contrario a ser rico. Rico, el Señor tiene todo el oro, toda la plata, todo le pertenece a él. Pero ¿qué significa ser pobre? Vemos que hay dos clases de pobre, conforme a la palabra de Dios. Hay pobre en espíritu y pobre en verdad. ¿Cuál es el pobre en espíritu? Aquel que tiene conciencia de que necesita a Dios para todo, que no puede hacer nada con su propia fuerza, no puede frenar las tentaciones de la carne, no puede hacer nada sin la presencia del Señor. Acuérdense que la palabra de Dios dice: sin mí, dice Jesucristo, sin mí nada podemos hacer, nada podéis hacer. Porque ese es el pobre, el que necesita a Cristo para hacer todo. Sin Él nada podemos hacer. El que tiene conciencia de que Dios tiene el control de todo, de que todo lo que nos suceda es porque Dios tiene un propósito con nosotros. A veces nos decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? No, Dios tiene un propósito con eso que le sucedió a usted, con eso que me sucedió a mí, con todo lo que nos sucede. Dios tiene el control. Mira, Él nunca ha perdido el control de las circunstancias. Donde Él no tiene control, la única parte donde Él no tiene control es nuestro corazón. Pero no porque Él no pueda, sino porque Él quiere que lo sigamos por amor. Él nos ha dado libre albedrío, que lo sigamos por amor a Él. Entonces, el verdadero pobre en espíritu es aquel que necesita a Dios para todo. Y también tiene conciencia de que Dios tiene el control de todo y que todo lo que le suceda está bajo el control de Dios. No le echa la culpa a nadie, no le echa la culpa, muchas veces le echamos la culpa al vecino, al hermano de la iglesia, al pastor, en fin. Y por último, como no puede echársela a más nadie, inclusive pasa por Satanás, termina echándosela a Dios. ¿Amén o amén? Así hizo Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, cuando no encuentra más nadie, se la termina echando de la culpa a Dios. Pero el verdadero pobre en espíritu sabe que Dios tiene el control y que todo lo que nos suceda es para nuestro bien, aunque aparentemente sea malo para nosotros. Pero todo tiene un propósito, y el propósito de Dios es la salvación de nuestra alma. Pero ¿cuál es el otro pobre en verdad? Vimos cuál era el pobre en espíritu. Por ahí otro pobre, el pobre en verdad. El pobre, aquel en verdad, es aquel que no tiene recursos económicos, que no tiene los medios mínimos de subsistencia. Ese es el verdadero pobre, no tiene nada, ¿no? Pobrecito, no tiene nada. La Biblia nos dice que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? No es que no tengan nada económicamente, sino porque necesitan a Dios en todo momento. Esos pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. Pero hay otros pobres. El Señor Jesucristo dijo: los pobres siempre estarán con nosotros. Amén o amén. Jesucristo dijo: porque siempre los pobres los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué dice Jesucristo? Porque a mí nunca no siempre me tendréis. Porque en ese momento, cuando Jesús encarnó, era pobre. Él no tenía ni donde recostar la cabeza. Dice: los pobres lo tendrán, pero a mí, que también soy pobre ahora mismo, no me vas a tener. Dentro de un tiempo me vas a tener después espiritualmente, pero ahora, dentro de un tiempo, no me vas a tener. Porque yo voy al Padre, dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esos pobres son los que no tienen los medios mínimos de subsistencia. Jesucristo no tenía para pagar nada. Inclusive el día que le tocó pagar impuestos, tuvo que hacer un milagro, un pez para sacar una moneda y pagar sus impuestos. Era completamente pobre.
Mira lo que nos dice Deuteronomio 15:11 con respecto a la pobreza, para que tengamos claro cuál es el pensamiento de Dios conforme a la pobreza. Deuteronomio capítulo 15, verso 11. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso de tu tierra, y al menesteroso de tu tierra, en tu tierra. ¿Qué nos está indicando aquí? Que nunca van a faltar las personas menesterosas, y menesterosa es pobreza en el máximo grado. Y entonces nos manda que extendamos las manos hacia ellos, que ayudemos a nuestros hermanos. Entonces, mire que aquí no está identificando al menesteroso como cristiano, ni como seguidor de Cristo, ni seguidor de la palabra de Dios. El menesteroso, o sea, está fuera del ámbito del grupo de las personas cristianas. En otras palabras, aquí estamos viendo que los cristianos no tienen por qué ser menesterosos, y vamos a ahondar en esa tesis. Dice, no faltará menesteroso en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano. O sea, tu hermano no es menesteroso, abrirás tu mano, ayudarás a tu hermano, y el hermano también obviamente te ayudará a ti. Y sigue diciendo, al pobre y al menesteroso de tu tierra. O sea, los cristianos son menesterosos, no deben ser menesterosos. Y vamos a ver por qué hay cristianos menesterosos más adelante. Entonces, el evangelio de la prosperidad dice, solo tienes que creer y tú vas a recibir todo. Créele, tú no le crees a Dios, créele para que veas que tú vas a recibir ese trabajo, vas a tener esa sanidad, vas a tener todo, solamente con creer. El evangelio de la pobreza te dice, no, es que todos estamos aquí llamados a sufrir, hermano, soporte, hermano, porque usted ya en el cielo te va a tener todo, va a tener bendición. Ese es el evangelio de la pobreza, en contrario el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio bíblico. Vamos a ver cuál es el evangelio bíblico. ¿Qué significa prosperidad? Prosperidad significa tener éxito en todo lo que se emprenda, ¿verdad? Toda una persona es próspera, prosperó en este negocio, prosperó en esta actividad que está haciendo. Todo lo que emprenda, lo que sucede, lo que ocurre, la persona es próspera. Eso se entiende como prosperidad. Ahora, el problema es cómo se obtiene la prosperidad, cómo conseguimos nosotros ser prósperos. ¿Qué nos dice el mundo? La prosperidad está en función de tener dinero, ¿sí? Tú eres próspero si tienes dinero. Si no tienes dinero, tú no eres próspero. ¿Cómo vas a hablar tú de prosperidad si tú no tienes dinero? Pero conforme a la palabra de Dios, el próspero es el creyente en la palabra. El creyente en la palabra. ¿Cómo es el creyente en la palabra? ¿Cómo es eso? Mire las consecuencias de creerle a la palabra. Hay un personaje en la Biblia que fue multimillonario, Abraham. Nos dice la palabra de Dios que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero ¿por qué Abraham era riquísimo, multimillonario? Tenía de todo, no le faltaba nada. Porque era muy obediente a Dios, muy obediente, demasiado en extremo. Le dijeron a él, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te llevaré. ¿Tú sabes eso que le digan a uno? Renuncia a tu empresa que yo te voy a dar una mejor. Renuncia a tu casa que yo te voy a llevar otra mejor. Entrégala. Eso no lo hace cualquiera, le cuento. Abraham le dijo, listo, que me vaya de mi tierra y de mi parentela, renuncio a todo eso, me voy para la tierra que tú me dices. Eso lo hizo Abraham. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer eso? Dios no te va a pedir eso nuevamente. Esto es un ejemplo de una persona obediente. Ojo, las cosas que Dios le pidió a Abraham no se las va a pedir a usted. Simplemente presentamos a Abraham como el padre de la fe. ¿Amén? Él no nos va a pedir eso. Nos va a pedir otra cosa y vamos a ver qué es lo que Dios nos pide. Este es un ejemplo de una persona que fue al extremo obediente. ¿Y cuál fue la consecuencia? Multimillonario. Otra cosa que Dios le pidió a Abraham, y él no dudó en dárselo, le pidió su hijo. Su hijo, su único hijo. Oye, una persona que le dice, entrégame tu hijo, pero ni siquiera era para que le sirviera, para que fuera a predicar. Entrégamelo en holocausto vivo, o sea que lo tienes que prender, matarlo y prenderlo, echarle candela. Imagínese usted. Yo me imagino que Abraham diría, Señor, ¿por qué mi nombre? Cógeme a mí. Cualquier padre haría eso, ¿verdad? Él no dijo eso. Si tú me lo pides, yo te lo entrego, Señor. ¿Qué padre haría eso? Dígame usted. Si cualquier padre por su naturaleza dice, no, Señor, pongo mi vida antes que tú cojas al hijo mío. Abraham no dijo eso. Tú me lo pides, tú lo resucitarás en el tiempo posterior y yo te lo entrego. Es extrema obediencia. Ojo, el Señor nunca nos va a pedir a nuestro hijo. Gracias a Dios porque el Señor no acepta sacrificios humanos. Simplemente es una prueba de obediencia. Estaremos nosotros capaces o en disposición de ofrecerle a Dios lo que más nos gusta, lo que más nos duele, lo que más hemos durado, lo que más amamos para el Señor. Es decir, Señor, si tú te lo llevaste, Señor, es porque era tu voluntad.
y no estarle recriminando al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Abraham no hizo eso. El hijo vivo lo cogió, vamos, y lo amarró por allá y se lo voy a entregar y lo voy a matar para entregárselo al Señor. Oye, ¿qué padre hace eso? Dígame, ¿qué padre hace eso? Ninguno. Extrema obediencia. ¿Cuál fue la consecuencia de esa extrema obediencia de Abraham? Multimillonario. Claro que Abraham no lo hizo pensando en que Dios lo iba a bendecir. No, hizo fue porque amaba mucho a Dios. Amén. Entonces, por la obediencia, vale, es en el amor. Cuando la persona obedece, pero por amor, no buscando fruto. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros cuando damos al Señor, no lo hacemos esperando nada a cambio. Abraham no esperaba nada a cambio. Pero entregar a un hijo, eso es terrible. Eso no lo hace nadie. Como lo hizo el Padre Celestial que entregó a su hijo. Oye, otros dicen, no, yo me entrego, pero yo me entregué a mi hijo. Extremo amor, extrema obediencia, extremo amor. O sea, cuando el Padre entregó a su hijo, demostró su extremo amor por la humanidad, por su creación. Entonces, ese es el verdadero amor, el que se entrega, el que sacrifica, se sacrifica a sí mismo, porque yo creo que es más fácil yo sacrificarme que sacrificar a un hijo mío. Pero no sacrificar al hijo, oye, eso es demasiado. Eso es amor en extremo, obediencia en extremo. O sea, la obediencia llevada al grado máximo. ¿Amén o amén? ¿Quién va a entregar un hijo? Abraham lo entregó. El Padre Celestial entregó a su hijo. Ese es amor extremo. Entregar algo por alguien. Y entregar no cualquier cosa, entregar a su propio hijo en la cruz del Calvario para que vuelva a sufrir. Amor extremo. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie entrega a su hijo, ¿verdad? Bueno, es una prueba de demostración de obediencia y de amor. Obediencia por parte de Abraham y de amor por parte del Padre Celestial hacia su propia creación. Bueno, entonces sigamos. Prosperidad la conseguimos en la palabra de Dios con la obediencia. Abraham fue obediente al extremo y por eso fue próspero. ¿Qué significa ser obediente al extremo? No juzgar las decisiones de Dios, porque a veces nosotros juzgamos a Dios, ¿verdad? Eso no estamos siendo obedientes a Dios. Dios siempre, cuando Él nos manda algo, tenemos que aceptar su voluntad. Eso es obediencia. No estamos entregando nada, simplemente estamos aceptando la voluntad de Dios y darle gracias. Cuando nosotros no le damos gracias a Dios, estamos renegando contra los principios de Él, contra su majestad, contra su poder. Estamos renegando contra Dios. Entonces, principio de la prosperidad cristiano, conforme a la palabra de Dios, es la obediencia. En la medida que usted sea obediente a la palabra de Dios, usted va a tener bendiciones, va a tener prosperidad. Acuérdense que Dios no lo va a probar como probó a Abraham. No lo va a hacer. No le va a pedir que deje su trabajo. No. Y si lo pide, pues esa es su santa voluntad y Dios sabrá qué hace. Nos puede pedir un familiar extremo, ¿verdad? Obediencia extrema y decirle uno, Señor, gracias por el tiempo que tú me diste con esa persona. Obediencia extrema al Señor, amor extremo al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lo obedezcamos por amor, no esperando nada a cambio. Entonces sigamos con el mismo versículo que estamos leyendo, Ageo. Mire que el Señor se está presentando como el dueño de todo, ¿verdad? Ageo 2:8 nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que Dios es el rey del universo. Nunca ha perdido el control sobre el universo, nunca lo ha perdido. Siempre tiene todo el control. Todo le pertenece a Él, hasta nuestras vidas. Por eso el suicidio es pecado. ¿Por qué? Porque es ir contra la voluntad de Dios. Dios nos dio la vida y es el único que nos puede quitar la vida. ¿Amén o amén? Nos ha dado la posibilidad de convertirnos en hijos de Él. Cuando nos convertimos en hijos del Todopoderoso, del dueño del oro y la plata. Ahora, ¿ustedes se imaginan con una persona que sea dueño, multimillonario, va a dejar que su hijo pase trabajo? No, ¿verdad? Pero tenemos que constituirnos en hijos de Él. Ahora, ¿cómo nos constituimos en hijos de Dios? La Biblia habla, la Biblia nos dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si nosotros somos los hijos de Dios, somos hijos, nada menos del dueño del oro y la plata, herederos aquí en la tierra también de esas bondades que Dios tiene, de toda esa riqueza que el Señor tiene.
pero cuando somos obedientes. La obediencia en función del amor, no del miedo, ni mucho menos. Sino la obediencia solamente tiene sentido para Dios cuando nosotros obedecemos por amor. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios en función de conseguir riqueza, de conseguir bien, esa obediencia no vale para Dios. Él quiere que toda la obediencia sea por amor. Él mismo lo demostró. Cuando entregó a su hijo por amor, lo hizo. Entonces, pero el problema es que hay muchas personas que son hijos de Dios, pero tienen mente carnal. Entre los hijos de Dios hay dos grupos, uno que tiene mente carnal y otro que tiene mente espiritual. ¿Cómo es eso de mente carnal? Me preguntará usted. Es aquella que es esclava todavía a la carne, aquella que le ora al Señor y le pide al Señor, y eso no es malo, orar y pedir al Señor, eso es bueno. El problema es que le ora, le pide al Señor, pero piensa y actúa como esclavo. Piensa, actúa, inclusive hasta habla como esclavo. Entonces un hijo de Dios pero con mente carnal. No está actuando como un hijo del rey. Un hijo del rey no actúa así. Un hijo del rey siempre actúa pensando en Dios, hablando como Dios quiere que hablemos, tratando a las demás personas como Dios quiere que hacemos, y oramos y le pedimos a Él. Pero no, el carnal siempre está pidiéndole a Dios, pero piensa y actúa como hijo de la carne, no como hijo espiritual, no como hijo de Dios. Mire lo que nos dice 1 Corintios 3:1 para que entendamos todavía más conforme a la palabra de Dios. Esto de la mente carnal, que hay muchos cristianos que tienen mente carnal, por eso no sucede aquí. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pero aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Apolos, y otro, ¿no soy carnales? Yo soy de Pablo y otro soy de Apolo, ¿no soy carnales? Hay muchas personas que van a una prédica. A mí no me gusta como predica Gabriel. A mí no me gusta como predica la hermana Isabel. A mí no me gusta, o sea, eso es un cristiano carnal. Vea, el verdadero cristiano le saca jugo hasta una mala prédica. Amén o amén. Gloria a Dios. Vea, no andamos en ese afán de que me gusta este, no me gusta aquel, no, este sí lo hace mejor, aquel lo hace, no. Vea, de cualquier prédico usted le saca el jugo, usted saca enseñanza. Yo a veces me pongo a ver enlaces, me pongo a muchos canales que tienen enseñanza torcida, pero yo saco algo positivo de toda esa enseñanza. No como dicen algunos que tomo lo positivo y rechazo lo negativo. No, usted no rechace nada, utilízalo para estudiar más y profundizar más sobre ese tema que usted considera que no es así. Pero tome lo bueno. Toda prédica, vea, toda prédica tiene algo bueno. No hay ninguna prédica mala. Hay malos analistas de la prédica. Porque si yo pongo un versículo, ya comience por ahí que está bien. Los otros comentarios de pronto están malos, bueno, quítelos, pero coja el versículo por lo menos. Entonces, el cristiano con mente carnal todavía es esclavo de la carne. Piensa como hijo, pide como hijo, pero piensa como carnal, actúa como carnal. Consecuencia, ¿cuál va a ser? Su oración no va a ser escuchada. La Biblia nos dice, pedís y no recibís, porque pedí para vuestros deleites. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, esto y esto y esto. Todo es vanidad de vanidades. Está pidiendo para su propio beneficio, pero pida para el reino de los cielos. Pero hay un gran versículo que a veces nosotros pasamos por alto con respecto a la prosperidad. Dios es el dueño del oro y la plata. Amén, amén. Él es el poderoso, Él tiene todo el control de todas las circunstancias que sucedan, de todo el dinero, de todas las riquezas del mundo, de todos los ríos. Él es el dueño de todo eso. Pero mire un versículo que muchas veces pasamos desapercibido. Mire lo que dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, en su pobreza, pero ahí no está hablando de pobreza espiritual, porque espiritualmente era multimillonario, era rico, amén, amén.
Él está hablando de su pobreza física, su pobreza material. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos físicamente. Y ábrelo, que no estoy hablando de evangelio de la prosperidad, estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que dice, siendo rico para que vosotros en su pobreza económica, porque él no era pobre espiritualmente era rico, ¿verdad? Pero él cuando estuvo en la tierra, en carne, fue pobre materialmente, económicamente era pobre. Entonces él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Tenemos que partir de ese versículo. Entonces, ¿qué nos dice él? ¿Qué nos está diciendo con esto de que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos? Amén o amén. Él se hizo pobre, económicamente se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero ¿por qué somos pobres algunos que somos cristianos o seguimos la palabra de Dios? Porque tenemos mente carnal. Pensamos, hablamos, actuamos como pobres. Llegamos a una parte, nos ofrecen un artículo, ¿cuánto vale? 20,000. No me lo dejas en 15. Oye, ¿cómo que un hijo de Dios va a pedir rebaja? Si a usted le parece que eso está muy caro, cotice en otro lado, cotice y compre el más barato. Dios le dice a la persona, estoy cotizando. Y a la persona se verá, tengo que vender más, tengo que poner el precio justo para que me compre. Cotice. Vea cómo hacen las empresas públicas para contratar a alguien. Ellas no contratan el primero, ellos cogen 3 cotizaciones. Y entre las 3 cotizaciones cogen la más barata, la de mejor calidad, y la que se dure menos tiempo en realizar la obra. Cotice. Van a hacer un trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? 150. Ay, no me lo dejas en 100. Oye, un hijo de Dios pidiendo esa clase de rebaja. Dígale a la persona, está bien, tú me cobras 200, yo voy a cotizar con otra persona a ver y cogeré el más barato. Así actúa un hijo de Dios. Voy a cotizar. Usted no puede ponerle el precio del trabajo de otra persona. Cotice, no pida rebaja. Partamos hoy que salgamos aquí a nunca pedir rebaja. Dígale a la persona, voy a cotizar. Entonces la persona dice, uy, ¿cómo? Va a cotizar otro? Vamos a poner el precio justo y me comprará. Se ve obligada a poner el precio justo. No compramos en el primer lugar que llegamos. Si nosotros sabemos que ese artículo vale 50,000 pesos y me están pidiendo 100, le digo a la persona, bueno, está bien, yo voy a cotizar. ¿Será que lo llamarán? No, ven, te lo dejo en tanto. Pero nunca pida rebaja. Actúe con mente de hijo de rey. El hijo de rey no pide rebaja. Pobre, ay Señor, no me lo deja en tanto. Oye, ¿cómo que un hijo del rey, el dueño del oro y la plata, pidiendo rebaja? Como cristiano carnal. Está pensando nada más en cómo puede invertir el dinero, cómo sacarle la plata del bolsillo a la otra persona que de pronto está vendiendo a un precio justo. No actúe como cristiano carnal, nunca pida rebaja. Diga, voy a cotizar. Ahora, ¿cómo actúa un cristiano con mente espiritual realmente? Piensa conforme a la palabra de Dios, actúa conforme a la palabra de Dios, habla conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué cree que va a obtener? Bendiciones. Va a recibir como hijo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Miremos por favor en Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, que los hijos de Dios no son aquellos que dicen, yo soy hijo de Dios. Son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que no actúan carnalmente. Actúan conforme a los lineamientos que Cristo marcó. Cristo dijo, yo soy el camino. Él dice, sígueme. Si usted empieza a seguir a Cristo y lleva todos los lineamientos que Cristo ha hecho, usted se constituye en hijo de Dios porque ha aceptado a Cristo como su verdadero guía, su verdadero camino. Entonces, los hijos de Dios no son los que dicen que son hijos de Dios, son los que aceptan a Cristo. Y la palabra de Dios nos dice exactamente que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los verdaderos hijos de Dios. Esos son los verdaderos, no el que dice ser hijo de Dios, porque muchas personas que dicen que son hijos de Dios y verdaderamente son hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Recuerden que aquí no decimos lo que a mí me parece, yo digo lo que dice la palabra de Dios.
Yo quiero que aquí cuando salgamos con una conciencia de hijos de Dios. Dejemos actuar, dejemos de ser hijos de la carne. Ay, regálame, ay, véndeme esto más barato, ay, nomás es una rebajita. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, mire lo que viene este versículo, lo que dice aquí. Y si somos hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Del que tiene, que es el dueño del oro y la plata. Ahora, ¿por qué estamos en pobreza? Porque no actuamos como hijos de Dios. ¿Qué padre, si su hijo le pide comida, le va a una serpiente? ¿O lo va a dejar pasando hambre? Cara, nuestro Padre Celestial, que es el dueño del oro y la plata, nos va a dejar pasando de trabajo si nosotros nos identificamos como hijos, actuamos como hijos. No, no es posible. Actúe como hijo y verá que usted va a recibir bienes de un hijo de Dios. Y el hijo de Dios no tiene que andar en pobreza material. No tiene. Yo veo en la Biblia, y esto no es evangelio de la prosperidad, es evangelio bíblico. Él es el dueño del oro y la plata. Cristo se hizo pobre para que su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Pero esa riqueza nada más es para los hijos de Dios, los que actúan conforme a la palabra de Dios. No los que piden nada más, no. Porque muchas veces, pide y se te concederá. Sí, pero pide, pero cuando tú tengas la actitud de hijo de Dios. Tenemos que ser hijos de Dios en todo momento. En el caminar, en el actuar, en todas partes. Identifíquese como hijo de Dios en su actuar. No por decir nada porque soy hijo de Dios, no. Identifíquese como hijo de Dios. Un hijo de Dios no anda diciendo vulgaridades. Un hijo de Dios no anda gritando. Amén o amén. Un hijo de Dios no anda diciendo mentiras. Acuérdense que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Señor, dame, y por acá echándole mentira al hermano. Un hijo de Dios no anda emborrachándose, perdone, pero lo dice la palabra de Dios. Porque dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Que por acá nadie me ve. El Señor lo ve todo. Ahora dice 1 Pedro capítulo 2 verso 1, dice, mire, otra característica que debe tener el Hijo de Dios. 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos abstengamos de esos deseos carnales. Pero ¿cómo yo lucho contra los deseos carnales? Es la pregunta, ¿verdad? Por lo menos pongamos que yo tenga ganas de fumar. No voy a fumar, no voy. Estoy frenando. Un deseo carnal con una forma carnal. No voy a fumar. No, así no. No podemos luchar lo carnal con carnal. Porque el reino estaría dividido, el reino de la carne, el reino de las tinieblas estaría dividido. Y un reino que está dividido no va a prevalecer. Nosotros no podemos dominar la carne con actitudes de la carne. ¿Cómo hacemos? Una persona que quiere fumar, para no fumar, ¿qué tiene que hacer? Ore. Dice la palabra de Dios, ore para que no entréis en tentación. Pero ¿cómo oramos? Ahí está la pregunta, ¿cómo oramos? Simplemente presente ese deseo al Señor. Señor, tengo ganas de fumar, ese deseo me mata, Señor, te lo pongo en manos, Señor. Ayúdame. O sea, nos reconocemos ante el Señor nuestra debilidad. Entonces estamos usando armas espirituales contra un deseo carnal. No decir, no voy a fumar, te prometo, Señor, que no voy a fumar. No, estás luchando con la carne. Luchemos con el Espíritu. Señor, tengo unas ganas inmensas de fumar, Señor, no voy a fumar, Señor, pero ayúdame, pero no puedo con mis fuerzas, no puedo. O sea, cuando reconocemos que sin Cristo no podemos dominar ese deseo. Amén. La misma palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Si nos olvidamos de Cristo, ese deseo carnal nos va a dominar, vamos a sucumbir. Tenemos que estar siempre pendientes de Cristo, estar agarrados de Él en todo momento, tener una vida de oración, presentarle ese deseo que tenemos. Si alguien ve a una muchacha bonita o la mujer ve a un muchacho bonito que les llama la atención, presénteselo al Señor. Señor, ese muchacho, esa muchacha está bonita, me gusta, mi corazón late por esa persona, Señor, pero te la presento en este momento, Señor, y empiezas a orar por esa persona. Señor, si tiene problemas, ayuda. Y usted termina orando por esa persona, ¿y qué se le va a ir? Ese deseo carnal que tenía se le empieza a ir de usted, porque el Señor te empieza a dar la fortaleza para no seguir en ese deseo. ¿Por qué?
está utilizando herramientas espirituales contra ataques carnales, pero nunca puede tumbar algo carnal con carnal. No voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar. ¡Puf! Termina cayendo. ¿Amén o amén? Amén. La carne no se combate con la carne. La carne se combate con armas espirituales. Nosotros tenemos muchas herramientas espirituales. La armadura de Dios son herramientas espirituales para luchar contra la carne. ¿Contra quién vamos a luchar? Nos ponemos el casco, nos ponemos toda esa cobertura de la armadura de Dios. Ponga un espejo al frente. Ese es tu enemigo, tu carne, mi enemigo. El apóstol Pablo decía, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de carne? Entonces dice, por gracias a Cristo doy, que es el que me liberta. Cuando ponemos la mirada en Cristo. La armadura de Dios son armas espirituales. Solamente con armas espirituales podemos luchar contra las tentaciones carnales que batallan contra el alma. Pero usted nunca podrá dominar la carne con la carne. Que no voy a hacer, no lo voy a hacer, Señor, no, te prometo que no voy hoy. No, ahí pierde el año, como decimos nosotros aquí en la costa. Utilice herramientas espirituales. Lo importante es que siempre utilicemos y que reconozcamos que necesitamos mente espiritual. O sea, vea, la batalla que nosotros tenemos está aquí en nuestra mente. Reemplazar el conocimiento que tenemos con la palabra de Dios. Y no estoy hablando de mentalidad positiva, ni de pensamiento positivo, ni nada que se le parezca. Estoy hablando de sembrar toda esta palabra de Dios en nuestra mente para ponerla por obra. Porque nosotros no podemos cambiar si no cambiamos nuestra mente. Toda la batalla espiritual está aquí en nuestra mente. Tenemos que pensar como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios. Y vendrán las promesas de Dios para sus hijos. Porque las promesas de Dios solamente son para sus hijos. Acuérdense que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él solamente le dará su herencia. ¿A quién heredan las personas? A sus padres, ¿verdad? Pero si usted no se identifica como hijo de Dios, no actúa como hijo de Dios, usted no va a heredar nada de Dios, ni siquiera la salvación. Para heredar las bendiciones de Dios tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Entonces empecemos a cambiar el chip, empecemos a cambiar la información que tenemos aquí, a actuar, a pensar como hijos de Dios. Primero Corintios 2.14 nos dice, 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que tenemos que quitarnos esa naturaleza carnal que tenemos encima, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Es pensar como piensa Cristo, como nos habló en su palabra. Es mejor que es como coger toda esta Biblia y ponerla en nuestra mente. Eso es tener la mente de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es pensar y actuar como quiere Cristo que actuemos nosotros. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, pero que al final yo estoy imitando a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Usted no ve a Cristo nunca pidiendo rebaja, Cristo robándole a alguien, ni mucho menos, ni hablando mal de nadie, ni criticando a nadie, nada de eso. Entonces tenemos que actuar como actuó Cristo, imitarlo. Muy difícil, pero podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser próspero? Ya hemos visto varios, pero vamos a detenernos en cada uno de esos requisitos para ser próspero, conforme a la palabra de Dios. Porque acuérdense que el Evangelio de Prosperidad dice, tú no tienes que hacer nada más simplemente creer y ya eres próspero. No, aquí no estamos hablando de esa clase de Evangelio. Vamos a ver cuáles son los requisitos para obtener la prosperidad de Dios. Si ustedes sirven a Cristo como hijos de Dios, debemos servirle completamente, no a medias. O sea, simplemente predicamos un momento, pero después actuamos como a mí me parece, yo creo, esto es así, yo siempre he sido así. Tenemos que pedir como hijos, pensar como hijos, actuar como hijos para recibir como hijos. Pero ¿cómo vamos a querer recibir como hijos, pero pensamos y actuamos carnalmente? Tenemos que pensar como hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para comenzar a pensar como hijos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Hay algo que Dios nos pide. Dios no te va a pedir tu hijo. Dios no te va a pedir que abandones tu casa y tu parentela, no te va a pedir eso.
¿Qué te va a pedir ahora? Te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que nos pide Él. Dame, hijo mío, pero no se lo queremos entregar. Ahora, ¿por qué Dios nos pide un corazón lleno de envidia, de rencores, de celo, de contienda, de pleito, de hechicería, de tantas cosas que puede estar contaminado un corazón? ¿Para qué quiere Dios tu corazón contaminado, mi corazón contaminado? ¿Para qué lo quiere? Porque nos quiere dar uno nuevo. Pero Él nos puede dar uno nuevo nosotros manteniendo el otro corazón. O sea, nosotros no podemos funcionar con dos corazones, un corazón bueno y un corazón malo. No podemos. Tenemos que entregarle nuestro corazón viejo para que Él nos lo transforme en un corazón nuevo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Acuérdense que cuando Dios dice, entrégame tu corazón, no se refiere al órgano físico ese que bombea sangre. No. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a nuestra mente, a nuestros pensamientos y deseos, porque nuestros pensamientos son carnales, nuestros deseos son carnales. Entonces que le entreguemos nuestros pensamientos y nuestros deseos. O sea, la forma de cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias de la vida. Cuando Dios nos quita algo que nos gusta, nos fascina, que hemos luchado por eso, ¿qué hacemos nosotros? Renegamos contra Dios. Renegamos contra el hermano que me atacó. No, le damos gracias a Dios siempre. Fulano me atacó, gracias Señor, porque estás utilizando a esa persona para componer mi corazón, para ver cómo reacciono. Vea, Dios utiliza a otra persona para que lo ataque a usted, para ver cómo reacciona. Entonces no vea a nadie. Acuérdense que dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra mi hermano, no es contra mi pariente, no es contra mi papá, contra mi hermano, no es contra nadie de eso. Es contra mí mismo, es contra mi propia carne. Mucha es espiritual, pero es la carne contra el espíritu. Dios nos prueba, Dios no nos va a tentar, porque tentar es inducir al mal, pero sí nos prueba, para ver qué hay en nuestro corazón. Si respondemos como hijo de Dios, o como hijo de la carne, o hijo del diablo. Los que responden como hijos de la carne son hijos del diablo. Entonces lo importante es que nosotros le entreguemos nuestro corazón viejo, envenenado, entregarse. Señor, te entrego mi corazón. Pero entregarle el corazón literalmente significa el no voy a pensar como pensaba antes. Deje de pensar como pensaba antes. La Biblia dice tal cosa, no me parece cosas así. Ya usted está negándose a entregar su corazón. Tiene que cambiarlo, tiene que perdonar. Si usted no perdona en su corazón, usted no le ha entregado esa área de su vida al Señor. Deje de echarle la culpa a Dios, deje de echarle la culpa al vecino, deje de echarle la culpa a la gente. Eso es entregar el corazón a Dios. Y saber que Dios fue el que tuvo actuó en esas circunstancias, pero no para dañarlo a usted, es para bendecirlo. Porque cuando Dios nos quita algo, es para bendecirnos. Nunca nos va a quitar algo para dañarnos. Nunca lo va a hacer. Cuando nos quita algo, es porque nos quiere dar algo mejor. Cuando nos quita algo, por lo menos el caso de Abraham, cuando le dijo, entrégame a tu hijo, porque Abraham estaba idolatrando al hijo, que era una bendición de Dios, entonces entrégamelo, te va a pedir algo. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, es dejar que Dios tome el control de todas nuestras emociones. Si usted tiene odio, suelte ese odio. Ese odio le perjudica a usted. Ese rencor que tiene le perjudica a usted. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, porque sus defensas van bajando y puede ser fácil presa de una enfermedad. Y espiritualmente, porque si usted no perdona, Dios no lo perdona a usted. Entonces tenemos que entregar el corazón. Entregar el corazón significa pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? Su palabra lo dice. Dar gracias por todo. Comencemos por ahí. Entonces tenemos que entregar ese corazón lleno, envenenado, lleno de odio, complejo, envidia, codicias, orgullo. Y pare de contar una lista inmensa con nuestro corazón está envenenado, ¿verdad? Cuando Jesús se acercó al pozo y vio a la mujer samaritana ahí, ¿qué le dijo? Dame de beber. Oye, el dueño de todos los ríos, el dueño del planeta, el que creó toda la humanidad, el que creó toda la tierra, le está pidiendo agua a una mujer. ¿Por qué le estaba pidiendo agua Jesús a una mujer? Si él podía ser así, tenía todo el agua que quisiera. Porque le quería dar algo nuevo, él quería dar agua nueva, agua viva que iba a circular en su organismo, el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que cuando Él venga, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y eso se refiere al Espíritu Santo, que es el que nos va a cambiar a nosotros.
Entonces, por eso le dijo Jesús, dame de beber. O sea, dame tu corazón, entrégame tu corazón. Y eso es lo que el Señor le está diciendo ahora. Entrégame tu corazón, entrégame tu manera de pensar, entrégame tus sentimientos, entrégame tu forma de actuar para darte un corazón nuevo. Quiere transformarnos nuestro corazón. ¿Y qué nos quiere dar un corazón? Lleno de victoria, lleno de optimismo, lleno de todas las cosas buenas que Dios nos puede dar, inclusive hasta de sus riquezas materiales. Tenemos que reaccionar de forma diferente a la como antes reaccionábamos. Cuando Dios nos quitaba algo, enseguida nos llenábamos de rabia, nos quitaba el trabajo, nos quitaba cualquier cosa que nos quite. Reaccionábamos con rabia, inclusive hasta contra Él. Tenemos que quitar esta manera de ser. El Señor quiere cambiarnos nuestro corazón. Mire lo que nos dice Ezequiel 36:25, que este es cuando Dios nos dice que quiere cambiar nuestro corazón de piedra, transformarlo en corazón de carne. Pero no puede ponernos dos corazones, o sea, dejarnos el corazón envenenado que tenemos y colocarnos uno nuevo. No. Él tiene que quitarnos este corazón y ponernos uno. Pero para quitarnos tenemos que entregárselo. Por eso él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que nos pide él. Ezequiel 36, verso 25. Amén. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, o sea, el Espíritu Santo, que es el que nos va a limpiar. Esa agua viva que recibió la mujer en el pozo de Jacob. Dice, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, corazón sensible. Es lo que el Señor nos quiere dar, nos está pidiendo nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestro sentir. Ahora, ¿cómo nosotros cambiamos, cómo le entregamos el corazón? Vuelve la pregunta, ¿verdad? Porque todo se ve como que muy difícil de alcanzar. ¿Cómo hacemos nosotros para entregarle nuestro corazón? Ahora vamos a detallar los puntos que anteriormente los pasamos de largo. Cambiando nuestros pensamientos. Que aunque puedas hacer lo malo, aunque puedas robar y nadie te va a ver que estés robando, no lo haces. Aunque te puedas quedar con algo que no es tuyo y que nadie se está dando cuenta, no lo hagas. Eso es cambiar el corazón. Sabroso aquí en la iglesia, me comporto aquí en la Aurora y todo. Pero de pronto allá estoy haciendo cosas indebidas. Me traigo un lapicero de mi oficina. ¿Pero qué es un lapicero? Allá tiene unas cajas, está robando. Me traigo un cauchito. Está robando. Tenemos que cambiar esa forma de hacer. No podemos traer nada que no sea nuestro. Cómprelo, si eso no vale nada. Actúe como hijo de Dios. El hijo de Dios no se trae nada de ningún lugar. Nada por nada es nada. Si se lo dan, ya esa es otra cosa. Pero no se traiga nada, nunca. Llega una parte, ¿cuánto vale ese celular? No, vale 300,000 pesos, pero sin factura te vale 2,5. Dámelo sin factura. Si no actúa un hijo de Dios. El hijo de Dios da al César lo que es el César. Y a Dios lo que Dios. Compre con factura. Pague los impuestos, lo que tiene que pagar. Jesucristo hizo un milagro para pagar un impuesto, imagínense ustedes. Un milagro hizo, le sacó una moneda de un pez para pagar los impuestos hay que pagarlos. No le saque el quite al Estado. Que se están robando el dinero, a usted no le interesa, Dios le llamará cuenta a esas personas, pero si usted le está robando el Estado, usted cae en la misma, usted no se va a subsanar sus errores porque otros los cometan. Entonces, si otro lo hace, ese es el problema de él. Usted límpiese actuando bien. Eso es un corazón nuevo. Aunque pueda robar, no roba. Aunque pueda traerse algo de la oficina o del colegio o de cualquier lado sin que nadie lo vea, no lo hace. Hay una uvita ahí en el supermercado, ¿pero quién se da cuenta? Que los char tienen mucho, voy a coger esta uvita. No la coja, páguela, compre la libra de uva, la media libra de uva si tiene muchas ganas. ¿Quién se va a dar cuenta si coge esta uvita? Esa uvita, no, ¿qué vale una uva? Entonces, ¿para qué se la roba? Cómprela. Usted se come esa uva, se la está robando. Y Dios lo está viendo usted. Entonces, después, Señor, bendíceme. Tú no eres hijo mío. Estás robando. ¿Cómo quiere que el Señor lo bendiga si está robando? ¿Cómo lo quiere que lo bendiga si está diciendo mentiras? ¿Cómo quiere que lo bendiga si anda gritando en griterías, desesperando a la gente? Cuando una persona grita, desespera a los otros, ¿sí sabía?
Bueno, aunque podamos pedir rebaja, no lo hacemos. Cotice. No pida rebaja nunca. Un hijo de Dios pidiendo rebaja, o sea, no es concebible. Porque pronto esa persona está tan necesitada que si iba a ganar 5 pesos, no importa, voy a ganarme 1 peso. O no voy a vender, para salir esta mercancía, te la entrego a esta persona. Está robándole indirectamente a esa persona que está vendiendo ahí. Nunca pida rebaja, cotice. Dígale a esa persona, voy a seguir cotizando a ver dónde encuentro uno más barato. Ya. Si esa persona que le cobra mucho, lo más seguro es que le llama, oh, ven, te la dejo en tanto. Pero nunca pida rebaja. El verdadero hijo de Dios da gracias por todo, inclusive por circunstancias adversas, por circunstancias en que parece que porque voy a dar gracias, imagínate, me pasó esto que me duele tanto y voy a dar gracias. El Señor dice, da gracias. Tenemos que dar gracias por todo. Ese es el verdadero hijo de Dios. Da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lo dice la misma palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros damos gracias por todo, estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo doy gracias en todo, pero por aquello no, porque eso me duele mucho y yo no voy a dar gracias. ¿Cómo voy a dar gracias por eso? No, la palabra de Dios dice, da gracias por todo. Cuando nosotros empezamos a dar gracias, nuestro corazón se empieza a sanar. Le estamos entregando nuestro corazón al Señor. Nos estamos identificando como hijo de Dios. Y mire las consecuencias de ser hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios no se venga de nadie. No toma represalias contra nadie por mucho mal que le hayan hecho a usted. Nunca toma represalias. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, deja todo en manos del Señor. Pero si usted se venga y después dice, Jehová es mi guerrero, si usted está defendiendo, entonces no es hijo de Dios. Mire que hay muchos requisitos para obtener las bendiciones del Señor. Aquí estamos hablando del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad que solamente viene a los hijos de Dios, los que actúan como hijos de Dios. Adorar, nos dice la palabra de Dios que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso de espíritu y en verdad? En espíritu, cuando leemos su palabra, cuando hablamos con los hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios. Y en verdad, cuando actuamos conforme a la palabra, así me duela. Eso es adorarlo en verdad. Eso es dar gracias por todo. A veces es difícil darle gracias a Dios por una enfermedad, por una pérdida de un ser querido. Pero hay muchas personas que se han convertido en el Evangelio por una situación dolorosa. ¿Ves? Es el Señor actuando. Porque el Señor lo que quiere es limpiar nuestra alma, nuestro corazón. Él quiere limpiarnos, quiere sanar nuestras heridas. Pero a veces nosotros no nos dejamos, queremos hacer todo a nuestra manera. No nos identificamos como hijos de Dios. Y si no nos identificamos como hijos de Dios, obviamente no vamos a tener las bendiciones de un heredero de hijo de Dios. También nos pide que en los conflictos interpersonales, cuando peleamos con alguien o discutimos con alguien, siempre seamos humildes, escuchemos a la otra persona. Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto? Cada uno supone su razón y nadie se entiende, ninguno de los dos gritando y toda cosa. Tenemos que aprender a escuchar. Así como aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, tenemos que aprender a escuchar a las personas. Así no nos guste lo que esté diciendo, ponernos en los zapatos de la otra persona, tratar de entender a la otra persona. Cuando entendemos a otra persona, de pronto la otra persona tiene razón. Y es lo más seguro que tenga razón. La Biblia nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero si nosotros contestamos con otras 4 verdades y ofendemos a la persona, es como echarle gasolina a una hoguera. Se va a prender mucho más. Entonces siempre una blanda respuesta. Hombre, sí, tiene la razón, pero mira esto. Pero tú hiciste esto también. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un acuerdo. Pero la blanda respuesta aplaca la ira. También nos pide que los hijos de Dios utilicemos palabras sanas, unas palabras que sean gentiles, siempre ser gentil con las personas, en el trato de las personas. Ese es el verdadero hijo de Dios. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, ninguna palabra corrompida, pero a veces decimos vulgaridades y después, Señor, bendíceme, Señor. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida debe salir de un hijo de Dios. Actúe como hijo de Dios. ¿Amén o amén?
Tenemos que actuar como hijos de Dios. Dice, sino que sea buena, esas palabras que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, dar gracias a los oyentes. Vean, nuestras acciones. Ahora, ¿cómo deben ser nuestras acciones? Tenemos que quitar toda ira de nuestras actuaciones, toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, todo eso tenemos que quitarlo, esa amargura. Cuando nosotros andamos con un corazón amargado, no nos estamos comportando como hijos de Dios. El hijo de Dios tiene que estar alegre, porque sabe que todo lo que le sucede viene de la mano de Dios. Oye, si lo que me sucede viene de la mano de Dios, no tengo que estar contento. Pero si ando amargado, no me estoy comportando como hijo de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando dice prudentes como serpientes, quiere decir que estemos atentos a todo lo que usa. La serpiente está atenta a todo, ¿verdad? Está atenta. Sabe que dónde puede deslizarse, cómo puede actuar, ella está atenta de todo. Pero sencillo como paloma, o sea, humilde. ¿Sabe que la paloma es el animal, uno de los animales más humildes que hay? Sencillo como paloma. Entonces tenemos que quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, toda maledicencia. Tenemos que quitarla de nuestra vida con la ayuda del Señor, porque acuérdense que solo no podemos. Cuando le vengan esos afanes de gritería, de maledicencia, de ira, de amargura, es hora de orar. Es hora de decirle, Señor, ayúdame, no puedo con esta amargura, con esta gritería que me viene a veces, ayúdame. Acuérdense que solo no podemos. Dios Cristo dice, sin mí nada podéis hacer, ni siquiera podemos controlarnos nosotros mismos. Entonces siempre entremos en oración. Por eso la palabra de Dios dice, orar sin cesar, en todo momento. Las circunstancias que nos presentan en la vida, siempre presentárselas al Señor. Con nuestras fuerzas nunca vamos a dominar la carne, no podemos. Un reino no puede combatir contra el mismo, porque se caerán los dos. Y nosotros, hay dos reinos que están en pugna, el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas no es el reino de Satanás, es el reino de la carne. El reino de la luz es cuando llega la presencia de nosotros, la vida, la luz de Cristo, y empezamos a actuar conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, el reino de luz, cuando nosotros actuamos conforme a la palabra, y el reino de la tiniebla es cuando yo actúo con a mí me parece, yo creo que esto es así, esto debe ser así, actúo conforme a mi criterio. Ese es el reino de las tinieblas. Entonces, lo más importante es que nosotros siempre tengamos un ánimo valiente. El valiente que tengamos un amor, poder y dominio propio, amor, poder y dominio propio. Pero ¿para qué ese amor, poder y dominio propio? Para predicar la palabra de Dios. Muchas personas les da pena predicar la palabra de Dios. Aquí yo no sé, yo no me sé muchos versículos. Eso indica que usted no es hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios anda hablando en todo momento de su rey. Amén o amén. ¿Cómo decir yo que soy hijo de Dios y no le digo a la gente que hay un rey que salva, un rey que tiene que buscar, un Cristo que es salvador, un Cristo que es sanador? Ese no es hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios anda presentando a Dios en todo lugar, en todo momento. Aprovecha cualquier oportunidad. Dios te presenta todas las oportunidades para predicar. Todas las oportunidades. Miren lo que nos dice 2 Timoteo 1:7. ¿Para qué nos da ese espíritu de poder, amor y dominio propio? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el verso 8, que casi nunca lo leen, mira lo que dice el verso 8. Por tanto, o sea, ese espíritu de poder, amor y dominio propio dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, que a pesar que estemos en aflicciones, estamos predicando la palabra de Dios. Ese es el verdadero hijo de Dios. Pues entonces, cuando nosotros actuamos como hijos de Dios, las bendiciones van a venir, pero eso no nos libra de penurias, de tribulaciones que podemos pasar un momento dado. En el mundo tendremos atribulaciones, pero confiad, Cristo ha vencido, Él ha vencido el mundo. Ahora, ¿cuáles deben ser los deseos de un hijo de Dios? Ya veo que hay muchos requisitos para decir uno que somos hijos de Dios. El hijo de Dios no solamente es aquel que aceptó a Cristo, acepto a Cristo como mi Salvador y ya soy hijo de Dios, no. Hay que hacer muchas cosas. ¿Cómo deben ser los deseos de un hijo de Dios? Que el deleite de un hijo de Dios está en predicar su palabra siempre y en ayudar al prójimo. Ese es el deleite del hijo de Dios.
en predicar y ayudar al prójimo. Cuando usted se deleita en predicar y ayudar a su prójimo, también es un síntoma de que es un verdadero hijo de Dios. Por eso dice el Salmo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, las concede todas, pero deleítate en Él. ¿Y qué es deleitarse en Dios? Predicar la palabra y ayudar al prójimo. Eso es lo que el Señor quiere básicamente de nosotros. Tenemos que tener una actitud de hijo de Dios. Vea, grábese, salgamos con esa actitud de hijo de Dios.